aumentando las pensiones de manera paulatina, a medida de que se vaya recuperando los elementos desde el punto de vista económico. Para nadie es un secreto que las pensiones están vinculadas fundamentalmente al salario, un salario que ha sido deteriorado, previamente podemos decir que no existe un salario como tal, ¿no? Y la política ha sido las compensaciones por otra vía para tratar de detener también el elemento inflacionario. En estos instantes el planteamiento fundamental es la búsqueda de recursos que ha sido tan afectado por las medidas económicas, las sanciones, y uno de los factores fundamentales, como es contributivo lo relativo a la seguridad social y a las pensiones, esta ley que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional y que ya tiene plena vigencia a partir de la salida en Gaceta ya del monto a ser deducible para el sector privado. Osvaldo, recordemos que estamos entrevistando a Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Religión, Cultos del Parlamento. Este dinero que se recaude, obviamente lo está haciendo es el CENIAT, pero hay un fondo que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Cómo queda, digamos, esa parte de la cotización que venía realizando el Seguro Social? No, es un complemento. Se mantiene la ley del Seguro Social y el aporte que dan tanto los trabajadores y las trabajadoras como el sector empresarial con base a lo que es el salario que en estos instantes gozamos los venezolanos y las venezolanas. Y eso es un complemento desde el punto de vista de la emergencia que en estos instantes estamos viviendo, y si bien es cierto, quien lo recauda es el CENIAT, el mismo va a ser administrado de la manera como vienen siendo canceladas las pensiones a nuestros adultos mayores, de tal manera que no hay ningún nivel de preocupación, así como se cancela de manera mensual, incluso con un mes adelantado, las pensiones. Estos recursos que van a ser recaudados van a ir precisamente a la parte que se maneja desde el punto de vista de las pensiones. Ahora, Osvaldo, no hay ni siquiera, sabemos que, bueno, si primero se va a recaudar, la fecha cuando se pueda comenzar a pagar, ¿será ya después de julio? No, la idea fundamental es que apenas se comienza el proceso de recaudación, inmediatamente van a haber los ajustes necesarios. Por eso se plantea que debe ir de manera periódica hasta lograr uno de los objetivos que nosotros tenemos, que el ingreso de los pensionados sea el equivalente a lo que es el ingreso que gozan mínimo, que gozan los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública. Es bueno siempre recordar que las pensiones están ligadas al salario. Uno de los compromisos fundamentales que se logró en este proceso revolucionario fue pegar lo que era el monto de las pensiones mínimas con el salario mínimo. Sin embargo, a medida de las decisiones que nos hemos visto en la obligación de tomar, de incrementar fundamentalmente la parte del ingreso, ha habido un desbalance con relación a los 5.500.000 pensionados que tiene el país, y en función de eso es que se crea esta ley para compensar, insisto, de manera paulatina, con un objetivo, que las pensiones sea el equivalente fundamentalmente a lo que debe ser el ingreso mínimo de los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Andrés. Osvaldo, fíjate que ahorita lo que estamos viendo es que las pensiones de 130 bolívares están igualadas al salario mínimo. Como tú bien explicas, no al ingreso. Pero el mandato constitucional es con respecto al salario, y ha habido pues una petición de las distintas organizaciones gremiales, sindicatos, de incrementar el salario, de ir eliminando la bonificación. ¿Cómo queda entonces esta pensión? Es decir, vamos a ver unas pensiones ajustadas a pago de bonos. Mira, primero es bueno recordar que, si bien es cierto, las pensiones están vinculadas al salario mínimo, 130 bolívares, también hay una compensación adicional
el equivalente a $30 a través del bono de guerra, de tal manera de que el ingreso de los pensionados no es 130 bolívares única y exclusivamente, sino que da ese elemento. Segundo, que estamos de acuerdo, una de las políticas fundamentales que nos hemos trazado es ir recuperando el salario como condición fundamental de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, hemos tenido ya algún nivel de experiencia. En un momento determinado gozábamos del salario más grande de América Latina, o uno de los más grandes. Igualmente las pensiones eran una de las más grandes. Las mismas han sido disminuidas producto de las circunstancias que ya hemos señalado, y en función de eso se aumentaba aquí cada 2 meses, cada 3 meses el salario. Sin embargo, en esa competencia que se tenía con el valor del dólar, con la inflación, bueno, no fue posible mantenerlo. Producto de esa circunstancia nos hemos visto en la obligación y circunstancialmente de buscar un mecanismo que pudiese detener la aceleración de la inflación y del valor del dólar en función de lo que es la política, vamos a llamarlo así, de bonificación de ingresos, fundamentalmente como una de las teorías. El elemento fundamental que vamos a ir recuperando el salario a medida que se termine de estabilizar desde el punto de vista económico la situación de Venezuela. Es algo transitorio, circunstancial, producto de la realidad que en este instante vivimos, pero la idea fundamental es avanzar en un momento determinado en lo que es la aspiración de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, el salario como el elemento fundamental de la relación de trabajo que deben tener los trabajadores y las trabajadoras, y por ende también nuestros pensionados. En cuanto a la exoneración, el artículo, la exoneración a los emprendimientos debidamente registrados en el Registro Nacional de Emprendedores, algo así, creo que palabras más, palabras menos, pero está en la ley, dice que es vigente por 1 año a partir del 16 de mayo. Es decir, ¿crees que esta ley será algo temporal o es definitiva? No, fíjate, la idea fundamental es que sea temporal hasta que logremos los niveles de estabilidad económica. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Dentro del análisis, la discusión, las evaluaciones que se hicieron, hay un nuevo sector que ha venido avanzando, que son los emprendedores, en muchos casos con ideas familiares, con trabajo desde el punto de vista familiar, o agrupaciones de venezolanos y venezolanos para emprender algún tipo de actividad. Esa política ha venido dando resultados. Hemos logrado evaluar a través de créditos que se han otorgado también esa nueva forma de desarrollo desde el punto de vista económico, y en ese caso particular que están comenzando, que están avanzando, que se están estabilizando, que esperamos que en un momento determinado se convierta en pequeño y mediano empresario. Se plantea la necesidad en estos instantes de ser exonerado de esta especie de impuesto. Sin embargo, se da un tiempo determinado, 1 año, para ir evaluando las circunstancias de esas empresas, de esos emprendedores, para posteriormente tomar las medidas que en caso necesario sean necesarias. Pero en estos instantes es el único sector que está exonerado, fundamentalmente porque es como una especie de nueva repercusión desde el punto de vista económico, el emprendimiento, sobre todo el familiar, sobre todo esos sectores que han buscado recursos en otro mecanismo más allá del salario, y por eso que se da una protección especial para ese sector, y es ahí donde se da el nivel de exoneración. Y es bueno destacar de todas maneras, porque a veces uno escucha con mucha atención algunos comentarios. Esta fue producto también de amplios debates con sectores económicos, con trabajadores, con el sector empresarial, con Fedecámara. O sea, se vino conversando en las mesas que el gobierno nacional tiene establecido con los sectores económicos, y con alguna diferencia, como es natural en este tipo de casos, pero lo que quiero decir que no fue una decisión tomada a la ligera, sino que fue producto también del debate, la discusión, el diálogo que hemos establecido, y que todo el mundo coincide. Hay una necesidad de
beneficiar a ese sector que tanto ha dado por el país, que en estos instantes a lo mejor no está en su mejor capacidad desde el punto de vista productivo, como son nuestros adultos y adultas mayores, los pensionados en particular, y bueno, hacia allá va destinado precisamente esta ley tan importante para los venezolanos y las venezolanas. Es el diputado Osvaldo Vera. Hay un punto importante y es que no es que esta población de pensionados queda estática en un poco más de 5 millones. Eso se va incrementando tomando en cuenta pues los cambios que está teniendo la pirámide demográfica de Venezuela. En ese sentido, de las conversaciones que ustedes han tenido con el Ejecutivo Nacional, parte de estos recursos es para retomar la incorporación de nuevos pensionados, porque ya desde hace bastante tiempo se había frenado esa incorporación, entre otros problemas por las limitaciones financieras del Seguro Social. Bueno, nunca se ha paralizado, siempre hay nuevas incorporaciones de pensionados, no con el mismo nivel que en un momento determinado tuvimos, producto de la capacidad de recursos que se pueda tener. La idea fundamental en estos instantes es mejorar las pensiones que actualmente existen y las que se van a seguir incorporando. No es la idea que con estos recursos se incremente a nuevos pensionados, sino ahí tenemos la política que siempre se ha desarrollado, que es, de acuerdo a las evaluaciones, desde el punto de vista económico, seguir incorporando hasta lograr el 100% de todos los venezolanos y todas las venezolanas que tengan una edad determinada. 55 años la mujer, 60 años los hombres, 50 años las mujeres cuando son indígenas, 55 los hombres con esas características, que son los elementos que en estos instantes tenemos. Esa política va a continuar como hasta los momentos se ha venido desarrollando con los recursos del Estado, y la idea de esta ley y de estos recursos es que aquellos que ya están pensionados y los que se van a seguir incorporando gocen de una pensión superior a la que actualmente se tiene. Ahora, algunos aseguran, de hecho, que hay una base de cálculo para la contribución, monto de la contribución especial prevista, la ley de protección. Ya los analistas, los juristas, los gremios están sacando sus cuentas y algunos aseguran que es una doble contribución, que podría incluso ser increpada o cuestionada ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ustedes se han blindado en este sentido? Por supuesto, ahí hay dos elementos fundamentales. Está el salario formalmente establecido, que es la base de cálculo que se realiza a través del Seguro Social. Y segundo, todos conocemos, todos sabemos que hay una especie de bonificación o de ingresos adicionales, tanto en el sector público, que es abierto a través de los bonos de guerra, pero en el sector privado eso también se viene dando. Ese tipo de recursos que van a los trabajadores no es pechado desde el punto de vista de los impuestos, pero es una realidad, que es lo que se quiere, que así como hay la contribución para el Seguro Social, que esos ingresos que se dan de manera adicional formen parte de ese fondo para los pensionados, para las pensiones en particular. Como nunca se va a poder determinar cuáles son los recursos, sin embargo la ley señala que aquellos que lo manifiesten, que lo tienen, que existe esa realidad, con eso sería la base de cálculo. Como sabemos que va a ser difícil, la ubicación se pone como un mínimo. El mínimo es el ingreso mínimo vital que en este instante tenemos, que es el equivalente a $130 como base de cálculo para la contribución que se da. Pero en todo caso, sí, es una contribución de manera adicional y que desde el punto de vista legal, por supuesto, hicimos las revisiones pertinentes y está blindado sobre cualquier alguna acción. Y que al contrario, nosotros sentimos en las diferentes conversaciones que tuvimos con los sectores incluso económicos que estaban dispuestos, que estaban de acuerdo. A lo mejor la gran discusión fue el monto, cuál era el porcentaje para que no afectara sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Fue donde se centró fundamentalmente la discusión, cuál es el porcentaje
a recaudar, sin embargo se llega al acuerdo que en estos instantes sea de un 9%. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Son las 28, tenemos que ir a publicidad. Vamos a estar en contacto contigo, como siempre. Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Religión, Cultos y Asamblea Nacional, que ahí hay otras preguntas que hacerte próximamente, y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Vamos con... Gracias. Vamos con publicidad.